Ok, ¿dónde habíamos quedado? Acá, características generales, distribución areal, dimensiones y espesores. Bien. ¿Qué animaciones? Clásicos de estos. ¿Acá? Sí, en la próxima. Listo. Perfecto. Bueno, me voy a acercar acá al micrófono entonces, mientras nos ponemos y vemos si funciona la película. A ver. Sí, este es el caso de la erupción lateral. Érase una vez, hace muchos años, en el monte Santa Elena. ¿Enchufaste el internet? Sí, está todo enchufado, pero así funciona la vida. Me pone a prueba. Yo soy ansioso y me pone a prueba la ansiedad. Creo que está más o menos por acá. 20 years ago, in 1980, I was 10 miles from the mountain. It seemed like a perfectly safe place to be. But just after 8:30 that morning, the last of a series of earthquakes hit, triggering one of the largest landslides in recorded history. Y uno de los mayores deslizamientos de tierra de toda la historia, ¿no? Este deslizamiento de tierra. And the entire north face was in motion, was sliding down. And it's such an unbelievable view that I shook my head and I said, am I really seeing this? La cara de totalmente va a deslizarse. No es solamente una erupción lateral, sino que también en parte va hacia la zona sur. La grabación. Esto también Bueno, hasta ahí estamos bien. Entonces se entiende cómo es el mecanismo, ¿no? De la erupción lateral. O sea, el deslizamiento gravitacional también Sí. estuvo dentro de la membrana. Claro. La avalancha. En general, lo que ocurre, el monte Santa Elena tenía como un bulge, como una protuberancia en el flanco, ¿no? Y tenía un conducto con un criptodomo bastante somero. El terremoto lo que genera es una propagación. Perdón, estoy sacándolo, pero no sé qué le pasa a esto. Ahí está. Cerramos YouTube. Lo que hace es que conecte, ¿sí? Haga como una falla eléctrica y remueva toda esta porción, dejando el domo expuesto, ¿no? Y al descomprimir un domo, ¿no? Estaba cristalizando, la erupción es muy significativa. Esta cantidad de masa, de varios kilómetros cúbicos, daba justo hacia un lago en la zona norte y genera un tsunami, ¿no? De 200 metros de altura más o menos en el lago. ¿Sí? Entra todo el material y genera un lago, una ola que le dio hasta la punta de un cerro, la ola del lago. Bastante en estos interesante. tipos, el lateral es el que más afecta al cono, ¿sí? ¿Cómo? Destruye al conito volcánico. Y esto es una destrucción bastante intensa, ¿no? Del cono y genera un tipo de depósito que se llama depósitos de avalancha, que no lo vamos a hablar hoy, por ahí lo vemos en la clase que viene. Con un relieve humoki, ¿no? Formando ondulaciones bastante característicos. El segundo de los procesos también es el colapso de domo, que genera estos flujos piroclásticos o inimbritas. A ver si podemos ver algo ahí. Este video es el video, me parece, del monte Unsen, que es bastante conocido, que es donde mueren
una pareja de vulcanólogos que son Sí. los Kraft. Hay un documental Está el documental en Disney. en Disney Sí, va en National. que En Japón, ¿no? Tenés Es- que ver la María. Sí, porque les entregaron una bolita con semillas y de alguna mezcla, pero ahora no saben ellos de botar. no solamente no solamente Ven intacto a la hora que... Casi. como dice acá no veo nada. Ahí actualizas, ¿no? Ha de buscar. Bueno. Yo vi una Si no, no. ¿Va ¿Va ahí? Sí. Bueno, este es cuando se llama Block and Ash, ¿no? En esta erupción murieron 43 personas. Es el colapso de un domo. El domo está expuesto y un pedazo del domo se cae. El domo crece. No, se llama el flujo se termina inflando, entonces se va diluyendo a medida que va incorporando volátiles del aire, de la superficie, agua. Incorpora volátiles, se infla y ya deja de ser un flujo hiperconcentrado. Se diluye hasta que pasa de un flujo granular a un flujo turbulento a un flujo de decantación. ¿Sí? Se diluye progresivamente. Entonces todos los procesos piroclásticos de sedimentación están unidos. Tenemos granular, turbulento, en un mismo flujo, en una misma imbrita. ¿Tenemos el que sigue? Es otro ejemplo, el otro es otro ejemplo de Block and Ash, que no es tan espectacular. Los que mueren, la pareja estos Kraft, mueren porque el flujo piroclástico sufre procesos de desacople. ¿Sí? A veces la parte granular se separa de la parte turbulenta. Entonces hay una parte del flujo, el flujo laminar y el turbulento se separan. ¿Y qué pasa? El turbulento tiene propiedades diferentes. ¿Sí? ¿Cuál es una de ellas? No tiene tanto control topográfico. Vieron que baja por un valle ahí el flujo. Pero hay una parte del flujo que se desacopla, menos granular, más diluida, y agarra como por otro camino. Bueno, en ese camino estaban esa gente y los Kraft. Entonces ahí los termina matando una oleada, ¿sí? O un vertente, una oleada piroclástica, que en general son la diferente del flujo que incorpora progresivamente más volátiles. Bien. Este colapso también genera depósitos muy característicos, fáciles de reconocer, porque como proceso está colapsando un domo, solamente un domo. Entonces tenemos un domo, se cae una parte del domo, fíjense que es una parte grande, no es que es un cuerpo de roca considerable, cientos de metros de roca se caen, está caliente y se fragmenta, y en parte sale también por el conducto parte del material acompañando, ¿no? Bien, boiling over. Boiling over es otro de los procesos, que no sé si lo va a abrir, que lo que ocurre con boiling over es que no llega a colapsar un flujo piroclástico. Si no es una columna eruptiva que colapsa. ¿Qué pasa? Es como una olla que está en la hornalla. ¿Vieron cómo hace el agua, por ejemplo, cuando ponemos a hervir los fideos y la tapamos y se nos pasa, que empieza a caer por el costado? Es ese proceso, boiling over. Es como que sale por el costado y colapsa el flujo. No es una explosión lateral directa, no es un lateral blast o
o un blast directo, sino que es como que cae por el mundo, como que rebalas, ¿sí? En general son de escasa magnitud, ¿no? Y después está el fenómeno más normal, que es el final. Ese sí podemos poner un ejemplo. Está, Sí, claro. Sí, cuando quiera, cuando se maneje. Qué desgracia. que por ahí es más espectacular la erupción, porque Willy no. Bueno, imagínenselo, lo tienen ahí, lo ven en su casa. Ah, Ay, no, qué embole, por favor, ¿por qué se pone así esto? Si no, si lo ves con otro navegador. Sí, pero te abre todas las propagandas. Lo que pasa es eso, ¿viste? Que en arranca. YouTube tiene esas cosas. Bueno, este es el caso de, creo que es Merapi o Sinabu. Esta columna, ¿sí? Hay una columna, empieza a concentrar tanto material en la zona cercana al conducto que el material empieza a caer. ¿Sí? Está la columna, concentra el material y cae. Ese es el proceso más común de formación de flujos piroclásticos. Pero ya podemos pensar a través de estos videos que tenemos todos los tipos de flujos. Vamos a tener depósitos de caída en una misma ignimbrita. Bien. Sí. Estamos usando flujo y corriente como sinónimos. Sí, vamos a usar flujo como corriente sinónimo. Bien. Sí. ¿Por qué? Porque en general... Sí, está bien. Hay una corriente genetista, ¿sí? Que cuando yo tenía un profesor que decía, está el flujo granular es ignimbrita. Y después está el flujo estratificado, que es masivo. Y el flujo estratificado es el surge. Y estos son dos elementos separados, ¿sí? Es como si existieran por sí solos. Y en verdad lo que son extremos de un mismo flujo, ¿sí? Yo en un depósito piroclástico voy a tener fases concentradas de flujo granular y fases diluidas. Y esta granular, esta concentrada y esta diluida. Esa observación o esa visión la comenzaron a implementar en el 2002 Brane y Koklar. Que está el libro, creo que se lo puse, que tiene un libro que es excelente, que es Pyroclastic Density Curve. Yo se los pasé igual en Argentina a todos los que, Sí. los que han cursado Argentina, no sé, ustedes creo que Yo tengo no, la película de bibliografía. pero Martina y Franco estoy segura que sí. Sí. Entonces, podemos pensar que son flujos piroclásticos y dentro de la dinámica nosotros podemos entender en un perfil qué proceso estuvo involucrado. Esa es la idea, ¿sí? No es decir una ignimbrita, porque dentro de una ignimbrita hay distintas fases que representan distintos procesos. Y puede haber un pulso o puede haber más unidades de enfriamiento dentro de una sección, ¿sí? Entonces, siempre hay una discusión respecto de la génesis de los depósitos piroclásticos. Hablamos de depósitos piroclásticos en general, ¿sí? Hay conceptos clave para los depósitos piroclásticos que están bastante bien explicados en ese libro,
que son el caso de la estabilidad de un flujo. Cuando un flujo es estable y cuando es uniforme. Bueno, estos son criterios bastante interesantes para pensar que es estable cuando mantiene la energía a través del tiempo. Es estable el flujo, ¿sí? Ahora, ¿cuándo es uniforme? La uniformidad es la variación lateral de los depósitos, ¿sí? Los depósitos piroclásticos no son uniformes, ¿sí? En general no son uniformes, se comportan como depósitos no uniformes. Pero respecto de la estabilidad o steadiness, podemos decir que tienen una fase, en general, a lo largo de su desarrollo, el flujo piroclástico tiene una fase en la cual aumenta progresivamente su energía, ¿sí? Que sería, en el caso de un pulso único, de una corriente de surge única, ¿sí? O en el caso de una corriente sostenida, hay una fase de crecimiento o waxing, ¿sí? Y después una fase donde decrece el flujo, ¿sí? Donde decrece o en la fase waning que dice ahí. Ok. Pero hay un periodo donde mantiene las condiciones, donde podemos decir que se mantienen condiciones de estabilidad durante un cierto intervalo, ¿sí? O hay una condición de casi estabilidad, ¿sí? Cuasi estéril. ¿Qué pasa? ¿De dónde se surge eso? Donde nosotros notamos que en un flujo no lo vemos en el flujo, lo vemos en el registro, ¿sí? Entonces, si el flujo crece, uno ¿cómo lo asocia? ¿Cómo lo asociamos? Y algún tipo de gradación, ¿sí? Tenemos una gradación, o el flujo va creciendo, en ese caso una gradación inversa puede indicar un aumento de la capacidad del flujo, ¿sí? Algo puede ser. El flujo decrece con una gradación de otro tipo, ¿sí? Cuando la gradación es continua, cuando tenemos estabilidad en el flujo, es porque yo no veo una variación lateral en ese tipo de depósito, veo una continuidad, ¿sí? Bastante significativa. No es que veo un flujo y tengo niveles más, donde no tengo variación del tamaño de grano en un intervalo, o más grueso en otro intervalo, no, es uniforme, ¿sí? Esas son condiciones de casi estabilidad y son muy comunes, ¿sí? En los flujos piroclásticos. Asimismo, podemos hablar de flujos acumulativos o depletivos, dependiendo si depositan, ¿sí? En la zona proximal o en la zona distal, asociado con esa uniformidad. Si nos ponemos a hablar de eso, vamos a estar más tiempo. Bien, partes de la corriente, ¿sí? La corriente, como les mencionaba anteriormente, esta es parte de ese trabajo de Brannan y Coquelar, ¿sí? El flujo, de acuerdo a estos autores proponen un criterio, ¿sí? Que es el concepto de zona de flujo inferior. ¿Dónde se está desarrollando la sedimentación del flujo piroclástico? Ellos dicen, la sedimentación del flujo piroclástico se da en esta zona inferior del flujo, ¿sí? Allí es donde se acumula el depósito piroclástico y lo definen con bastante precisión. También definen los distintos sectores y cuáles son los procesos que ocurren en cada caso. El frente, el techo, dónde se va mezclando, etcétera, etcétera. Pero más allá de esto, de estas características, un patrón muy importante que ellos dan son las condiciones de flujo, ¿sí? Dentro de esa misma negrita tenemos diferentes condiciones de flujo. Y esas diferentes condiciones de flujo van a generar distintos depósitos, ¿sí? Como siempre, como vieron en sedimentología, las condiciones de flujo caracterizan el depósito, ¿sí? ¿Cómo es en este caso? Bueno, Brannan y Coquelar dicen, hay 4 tipos de condiciones de flujo principales dentro de los depósitos piroclásticos.
que pueden ocurrir casi simultáneamente dependiendo de algunas variables, principalmente del perfil de velocidad, ¿sí?, en esa zona inferior del flujo. Ok. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, dice, el primer proceso es el proceso dominado por caída, ¿sí?, o decantación en esa zona de flujo. Ok, quiere decir que en esa parte inferior del flujo piroclástico tenemos un dominio de este proceso de caída. ¿Por qué? Bueno, en verdad tenemos dominio de caída porque no tenemos mucha concentración de partículas, ¿sí? Hay baja concentración de partículas, ya sea por concentración de fluido, ¿sí? Tenemos que pensar que en un flujo piroclástico tenemos 3 fases, ¿sí? Sólido, ¿sí? Tenemos sólido porque son fragmentos de roca. Fluido, vamos a decir, dependiendo de la temperatura, vamos a decir fluido. Y hay una fase más que no me acuerdo. Bueno, vamos a poner esa. Ahora, cuando yo tengo una baja concentración de material, domina la decantación, ¿sí? Hay poco material, el material no está muy junto, ¿sí? Entonces la sedimentación dentro de la imbrica se da por decantación. ¿En qué partes? Bueno, generalmente en las partes más distales de la corriente, ¿no?, donde ya la mayor parte del cuerpo se detiene y suben muchas partículas que posteriormente caen. La velocidad es baja, no hay un contraste de velocidad en esta zona límite del flujo ni en la base de la corriente, y la concentración de partículas también es baja. Ok. ¿Cómo es el depósito? El depósito que se da es un depósito sin fábrica, ¿sí?, un depósito masivo, como son los depósitos de caída. Masivo, bien. ¿Y la selección cómo es? La selección. Bueno. Excelente. La selección va a ser muy buena, ¿sí?, porque está en vinculación al gradiente hidráulico de cada partícula, la ley de Bunsen, ¿sí? Entonces, va a ser muy buena la selección. Entonces, son depósitos masivos, muy bien seleccionados, ¿sí?, típico de depósitos de caída. Ahora, cuando nosotros veamos esas características, vamos a decir, esto es un depósito de caída. Okay. Bien, el segundo tipo de flujo es el flujo dominado, o la zona de flujo dominada por tracción, ¿sí? Y ya el gradiente de velocidad es mucho más significativo, ¿sí? El gradiente de velocidad de esta zona es mucho más significativo. Lo que no es tan significativo es la concentración de partículas, ¿sí? Cuando domina la tracción en el flujo piroclástico y la concentración de partículas no es tan significativa, yo voy a tener en general fábricas estratificadas, fuertemente estratificadas, ¿sí? Estas fases son las fases diluidas. ¿Cómo va a ser la selección en este tipo de flujos? ¿Va a ser mejor que la de caída o peor? En general va a ser peor, ¿está? Va a ser peor, va a ser un intermedio, peor que en el caso de la caída y mejor que en el caso del flujo granular, ¿sí? Entonces, cuando nosotros observemos fases estratificadas en un flujo piroclástico, vamos a pensar que está dominada, ¿por qué? Por un proceso de tracción, ¿sí? No es decantación. Si está estratificada, vamos a ver qué tipo de estratificaciones se forman en este flujo.
Si está estratificada, es tracción. Y si es tracción, es un flujo diluido. ¿Sí? Si es masivo y bien seleccionado, decantación. ¿Sí? Finalmente, los flujos granulares los incluye en un flujo granular o cercano a granular de transición, que es el flujo dominado por escape de fluidos, ¿sí? Y el flujo granular en sí mismo, que es el depósito masivo matriz sostenido. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Bueno, la diferencia, en parte, y la concentración, ¿sí? La concentración de partículas es diferente. En el caso del escape de fluidos, la concentración de partículas en general desciende o disminuye hacia el techo del depósito. Yo puedo identificar condiciones de flujo granular o de flujo de fluido de escape, que es como fluidizado, ¿sí? Flujo fluidizado, texturalmente en estos depósitos piroclásticos. ¿De qué manera? El flujo granular va a ser una fábrica granular. Va a estar moderadamente seleccionada, pero va a ser un depósito matriz sostenido. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Me preguntan? ¿Eh? Sí. ¿Sí? Es decir, matriz sostenido es un depósito masivo matriz sostenido. Entonces yo tengo una matriz de ceniza, la imbrita, una matriz de ceniza, con bloques delíticos y de pómez. ¿Sí? Este es el flujo, lo que me garantiza que es un flujo granular, masivo matriz sostenido. ¿Sí? Ahora, el escape de fluidos se da en la transición de los flujos entre turbulento y granular, como lo han visto en sedimentología. ¿Sí? En esta transición entre turbulento y granular, ¿qué se da? El escape de fluidos. ¿Qué es el escape de fluidos? Es la textura donde las partículas giran y generan, en general, zonas de escape de fluidos, que en este caso se rellenan con volátiles y partículas en general más gruesas que se llaman pipas de segregación de gas o nombres equivalentes. Esa estructura es la que a mí me permite interpretar las condiciones de zona dominada por el escape de fluidos. ¿Sí? En ambos casos, las texturas son similares. Son masivas, matriz sostenidas. En un caso tengo las pipas de segregación y en el otro no. Estas pipas de segregación son como columnas, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Bien. Muy bien. Muchas veces lo que les mencionaba es ese ¿cómo se dice? Esa diferencia de flujo permite que los flujos se separen o se desacoplen. Es el proceso que mató a los vulcanólogos, estos Kraft. Esa misma erupción se separa una fase más bien diluida, la fase de oleada, de la fase granular o de la fase de densidad. Y siguen caminos completamente diferentes una de otra. Una más pegada al piso, en general, o al valle, siguiendo la depresión o el terreno, y la fase piroclástica o diluida, que tiene, como no tiene ese control gravitatorio tan significativo, porque no tiene tanta cantidad de masa, básicamente, puede subir una pendiente o trepar, ¿sí? Una pequeña loma, como le pasó a los Kraft, que no contaban con la astucia. Sí. Ahora, pero la ilmendrita, básicamente,
todos estos procesos que vemos separadamente, antiguamente se daba como si fuera una secuencia. ¿Qué es la ignimbrita? No deja de ser otra cosa que una secuencia de capas, como si fuera una turbidita, en el caso de los flujos diluidos, ¿no? Una turbidita puede ser diluida o concentrada. En el caso de la turbidita, que tiene una secuencia de eventos, la ignimbrita también, ¿sí? Ahora vamos a ver estas que son características que ocurren en ignimbritas. En general no pasan estos procesos todos juntos y al mismo tiempo, pero son características que se pueden identificar en casos puntuales. O sea, tampoco no quedarían preservados. ¿Qué cosa? Toda esta... La columna no, en general no, porque depende de qué depende. En verdad de la mecánica sedimentaria. Esto es un ideal, ¿sí? Pero en verdad las condiciones de flujo dependen de la relación, cantidad de partículas, ¿sí? Gradiente hidráulico, etcétera, etcétera, que no están solamente, no es el caso de que una corriente que baja de una ladera, ¿sí? Son muchos controles los que tienen un depósito piroclástico. Hace un par de años, en un laboratorio de una universidad de Nueva Zelanda, empezaron a hacer estudios de flujos piroclásticos, haciendo un laboratorio, moliendo ceniza, dándole una pendiente y trabajando en temperatura, ¿no? Y determinaron bastantes cuestiones bastante interesantes. Pero es un condicionamiento que no es natural, ¿sí? Uno puede tener una idea, por ejemplo, como cuando trabajamos con la deformación de capas y hacemos una contracción de capas que están bien estratificadas. Los controles naturales son más complejos que eso, ¿sí? Los sistemas naturales no son tan lineales. Bien, ahora vamos a ver de esta manera genética, ¿sí? Esto no es estrictamente real, lo otro es real, ¿sí? Las variaciones de las condiciones de flujo dentro de un frente. Esto es una secuencia ideal, genética, que casi no está preservada. Que casi no está preservada en muchos lugares. Pasa que te faltan las capas. Pero nos da una pauta de ciertos aspectos. Por ejemplo, esta secuencia que define la ignimbrita comienza con una capa 1, ¿sí? Acá tenemos una imagen de una ignimbrita típica, una ignimbrita bastante soldada. La ignimbrita comienza con una capa, que es la capa 1 o capa A, dependiendo de los diferentes autores. Y la capa A es el ground layer o ground surge, es lo que sería la capa de oleada. ¿Y qué significa que la oleada este flujo turbulento esté en la base? Y, qué interesante, el flujo turbulento está en la base. Lo que indica es que, ¿qué les parece a ustedes que esté en la base? ¿De forma rápida? Exactamente. Hay un flujo diluido que antecede al flujo gravitativo, ¿sí? Es decir, el frente, cuando está, si nosotros lo pensamos, no desde el punto de vista de la secuencia, sino desde el punto de vista lógico, si tenemos un flujo granular que está descendiendo por una pendiente, ¿sí? ¿Qué pasa? Incorpora volátiles y el frente se diluye. Parte de ese flujo se va a depositar y sobre ese flujo va a venir el cuerpo principal, que va a ser la carga de material más pesada. Lo podemos pensar en esos términos. Ok. Bueno, ¿qué características tiene esta capa basal? Bueno, dijimos, está diluida.
vendría a ser lo que es el frente o la cabeza de la secuencia. Tiene una dinámica muy influenciada por la incorporación de aire. Cuando el frente, en la medida que baja, ¿sí?, incorpora mucha cantidad de aire, entonces se diluye. La relación, ¿qué es lo que se diluye? La relación entre fragmentos y el fluido, digamos, ¿no? Y este ground layer, ¿qué otras características tiene? Bueno, ya vimos, ¿no?, algunas de las características. Va a estar dominado por la tracción, ¿sí? Va a ser un depósito tractivo, moderadamente bien seleccionado, ¿sí? Si es un depósito tractivo, es un depósito de un flujo turbulento, ¿sí? Un depósito de flujo turbulento desarrolla una carpeta tractiva. El primero en identificar estos procesos fue Fisher, un vulcanólogo en los años 70, ¿sí?, que estudiando unos registros freatomagmáticos reconoció, ¿sí?, el perfil típico de la ignimbrita. Claro, no estaba cada una de las capas, creo que le puso otro nombre, A, B, B2, B3, ¿sí? Pero en un único pudo reconocer estas variaciones como representantes de una única erupción, ¿sí? Entonces, la capa basal estratificada del flujo piroclástico que caía identificó la parte basal estratificada. Un cuerpo masivo, matriz sostenido, que en la base se enriquecía en líticos y en el techo se enriquece en pómenes, ¿sí? Y hacia arriba, hacia la zona superior, hay una nube, ¿sí?, acompañante que termina con un depósito de caída. Esa es la ignimbrita completa. Entonces, dentro de una única erupción, él reconocía todos los distintos procesos de sedimentación. ¿Sí? Una sedimentación A que iba derecho, ¿que cuál era? Era la capa A, va derecho. La capa B, que también va derecho, pero se genera por el colapso de la pluma, que es el cuerpo principal de la ignimbrita, ¿sí? La capa C, que es una capa acompañante que se despega en parte de la capa B porque se diluye y se va hacia la zona superior, y finalmente avanza y cae en la capa D como un depósito de caída. Todos los procesos se dan justo en una única unidad de enfriamiento, ¿sí?, en un único depósito piroclástico. Esa es la ignimbrita completa, ¿sí? Vamos a hacerlo un poquito más rápido, así no se cansan. La concentración de partículas como uno de los procesos que más afectan, bueno, el mecanismo de sostenimiento, etc. De la capa 1 vamos a ese gran surge, flujo diluido, es un flujo turbulento, ¿sí? Es una fase estratificada. Los depósitos se reconocen como depósitos de surge y boleada, esa es capa 1, ¿sí? ¿Qué características tienen? Bueno, la granulometría en general, moderadamente seleccionada, ceniza gruesa, la pili, en menor medida bloque, casi nada, la pili TAF también, ¿sí? Y el espesor de estos depósitos está en el orden de entre 20 y 40 metros, de entre 2 y 40 metros. No son depósitos muy importantes, los Grand Surge, ¿sí? ¿Qué tipo de forma de helechos tiene? Bueno, de la forma de helechos tienen todas las formas de helecho. De bajo régimen de flujo, de alto régimen de flujo, de transición. Forman un gran número de estructuras, de dunas, y muchas de ellas fueron definidas para este tipo de depósitos, ¿sí? Por ejemplo, hay dunas muy características. Estas son la clasificación de Poe de 1990. La separa en 5 tipos de dunas: tipo A, tipo B, tipo C, tipo D y tipo E, ¿sí? Una de las más características son esta, es la tipo D. Por supuesto, se puede saber si
si las dunas son progresivas o retrogresivas, si avanzan hacia afuera o hacia la zona del conducto, o regresivas. Estas son de tipo shoot and pull, son de las más características de los search, ¿sí? Y son propias de sistemas de alto régimen de flujo. También hay antidunas. Bueno, ahí están más o menos qué características tienen y más o menos a qué régimen de velocidad representan. Cuando es fácil de identificar estas, las tipo A, fíjense que tienen en general el flujo va de izquierda a derecha, en este caso se engrosan en la parte izquierda y hay una capa respecto del flanco, digamos, a sotavento, digamos, el armamento está más grueso que sotavento y hay una capa que las termina de alinear, ¿no? En general, las tipo A. Las tipo B son más bien homogéneas, ¿sí? De espesor más uniforme. Las tipo C se engrosan, en general tienen un aumento de espesor en la cara de sotavento, ¿sí? Son disarmónicas. Y las tipo E son estas tipos de corte y desenvolvimiento plano paralelo. Es un shoot and pull. Son estructuras también de alto régimen de flujo en general. Y muchas de ellas, las tipo E, son un tipo similar del tipo shoot and pull. Y con alguna diferencia menor. Algunas son fácilmente reconocibles, ¿sí? Cuando tenemos, si empezamos a prestar atención, esto no es estratificación paralela, ¿sí? Empezamos a ver con un poco de detenimiento, decimos, ah, acá tenemos paralelos, pero acá se curvan en este sentido. Ah, sí, ah, pero... Y acá está cortando esta... No se ve bien, ¿no? Pero podemos decir, ah, aquí está cortando este sentido previo. Posiblemente sea un shoot y acá sea un pull. Ah, sí. Ok. Bueno. Se reconocen las estructuras, son, en general. Este es el aspecto de un flujo turbulento, ¿sí? De un flujo diluido, estructurado, fuertemente estructurado. Si nos acercamos un poco más, ¿sí? Vemos pequeños clastitos, ¿sí? En general también tiende a ser matriz sostenido, pero ya la selección es un poco mejor, digamos, que en una imbrita convencional. Los clastitos están saltuarios, ¿sí? Hay clastos en general de tamaño lapidis, 5 milímetros, 1 centímetro, 2 centímetros, pero en ese orden, ¿sí? Y acá es como los que les mencionaba anteriormente, dentro de lo que son los distintos tipos de flujo, ¿sí? Tenemos los depósitos turbulentos, que aquí tenemos los flujos que serían diluidos, por decirlo de alguna manera. Y por otro lado tenemos los flujos granulares, como en la interacción, en el límite entre ambos mecanismos, tenemos el tipo de fluido dominado por escape de fluidos, el tipo de transporte dominado por escape de fluidos. Bien, entonces, dentro de esa capa 1, ¿qué otras características? Habíamos dicho las estructuras, las estructuras de Sam Weiss. También tienen capa plana, ¿sí? Tienen capa plana paralela, son características bastante comunes, capas masivas, canales en U, es muy común en estos depósitos ver canales en U. Las capas en general son bastante continuas. Acá observamos las características de un flujo diluido o de un depósito tractivo, piroclástico tractivo, que ya tiene una selección que parece un poquito mejor que la del otro caso. Esta fragmentación parece haber sido un poquito más eficiente, ¿sí? Entonces la selección ya no tiene tanto bloquecito, sino que es mucho más uniforme.
Ahí se ve un canal bastante claro. También, además de canales, de estructuras, se notan impactos. Es común encontrar impactos en este tipo de depósitos. ¿Sí? Hay un clastro, y la estratificación lo bordea y lo circunscribe. Eso es muy común. También indica que la actividad volcánica está activa. Y este tipo de depósitos diluidos puede tener dos características. Podemos tener oleadas o flujos piroclásticos diluidos, húmedos o secos. ¿Sí? ¿De qué va a depender? De la temperatura, básicamente. Decime acá. No, una cosa de la que yo lo que Sí. es común así de raíz para hacer una bomba, un flote Sí, gigante. es común. Bien. Es común. Es muy común. ¿Por qué? Porque no da, digamos, lo que indica es que estamos teniendo un flujo que a medida que avanza el volcán o el sistema volcánico está en una actitud dinámica. Hay fragmentación y bloques que vuelan para todos lados, el flujo baja y algún bloque cae en la medida que avanza. ¿Sí? La simultaneidad de eventos, ¿sí? La complejidad de este tipo de depósitos, eso es lo que indica. Es común también, bueno, con la temperatura es bastante típico, ¿sí? ¿Y en qué se reconoce? Bueno, el general que tenga temperatura por encima de los 100 grados, que es lo más común cuando estamos hablando de grandes erupciones. ¿Sí? Por ejemplo, cuando colapsa ese domo, la ignimbrita que mató, o el flujo que se desacopló y mató a estos vulcanólogos, y tenía más de 100 grados, ¿sí? Claramente. Entonces, el colapso de un domo, una gran cantidad de material, genera un flujo piroclástico diluido de alta temperatura. Ahora, cuando nosotros tenemos una explosión freatomagmática asociada a la interacción de agua y magma, la temperatura es usualmente menor, ¿sí? Es usualmente menor. Entonces generan flujos que no tienen esa selección en el flujo turbulento, ¿sí? Es más sucio, es más rico en líticos, y al mismo tiempo genera unas características texturales, por ejemplo, una mejor selección, son depósitos más límpidos, por decirlo de alguna manera, más ricos en cristales no, en vidrio, a diferencia de los depósitos húmedos, que en general suelen estar asociados a la pilis acrecionales, a una mayor cantidad de líticos, y bueno, eso. Entonces, en estos sistemas turbulentos o depósitos turbulentos, también podemos ir pensando un nombre para estas litofases. ¿Sí? Si nosotros decimos, bueno, habíamos visto que en la clase anterior cómo ir colocando nombres, ¿sí?, de rocas volcánicas. Cuando nosotros caracterizamos los depósitos piroclásticos, los caracterizamos en base a la granulometría, ¿sí? Y la granulometría, no sé si ustedes se acuerdan, pero teníamos, por un lado tenemos bloque mayor a 64 milímetros, tenemos la pili entre 2 y 64 milímetros y tenemos ceniza menor a 2 milímetros. ¿Sí? Eso Petillon lo incluyó en un triángulo, así más o menos, donde cada uno de estos vértices son 33 y podían ser toda la pili, ¿sí?, brecha, la pili, cada uno de la combinación entre estas tres granulometrías principales.
Entonces, sin embargo, cuando nosotros definimos una litofácil o una roca, ¿sí? En el caso de las rocas efusivas habíamos puesto una composición que en este caso no va a ser tan importante la composición en una roca piroclástica, ¿no? Podemos incluirla, ¿sí?, composicionalmente, pero hablamos principalmente de lo que es la textura. Y en el caso del término litofacial, de manera similar a lo que lo hacemos con las rocas sedimentarias, ¿sí? Vamos a ver ejemplos más adelante, pero si nosotros observamos estas litologías, podemos hablar texturalmente de tobas lapilíticas, ¿sí?, o tobas incluso, en general, desde el punto de vista textural. Y algunas capas van a ser masivas, pero en general son estratificadas. Entonces van a ser tobas lapilíticas con estratificación plano-paralela en algún caso, o con estratificación entrecruzada. Toba significa tamaño ceniza. ¿Qué? Decir toba es tamaño ceniza. Claro. No sé si sabía que toba es ceniza. No, pero... Ah, No, está bien. ¿Por No, qué? porque ahí pusiste ceniza, la pila y bloque y estás hablando de toba, por eso. Sí. Decir toba es decir tamaño ceniza. sí, lo mismo porque ya lo sabía. Está muy bien. Ok. Yo no. Bueno, entonces aquí tendríamos tobas lapilíticas con estratificación entrecruzada, tobas lapilíticas con estratificación paralela. Ese tipo de terminología, ¿sí?, es la que tenemos que pensar, que define un flujo diluido. Y Bryan y Coquelin dicen, pero esto no solamente, todos los flujos pueden ser caracterizados en base a los principales abreviaturas y términos litofaciales. Entonces, podemos incorporar caracterizadores a la textura a fin de poder describir mejor qué tipo de roca es. De esta manera, ellos evaluaron cuáles son los más comunes, cuáles son las combinaciones más comunes. La más común de todas para los flujos piroclásticos son las tobas lapilíticas masivas. Esa es la roca más común en una ignimbrita, es la primera, ¿sí? Y después incorporaron un gran conjunto de caracterizadores, si hay enriquecimiento en finos o empobrecimiento en finos, si hay un enriquecimiento en cristales, en obsidiana, en fragmentos pumicios, en fragmentos líticos, si hay gradación, de qué tipo, inversa, normal, si es masivo, si es brecha, si es lapillo, etcétera, etcétera. Cada uno le incorporaron un código para caracterizarlo. Y es útil cuando uno tiene que describir una roca, ¿sí? Bien. Seguimos con el esquema de la ignimbrita, ¿sí? Y ahora nos vamos de la capa turbulenta, del ground layer, de la capa 1. Vamos a la capa 2A, que es la capa basal, ¿sí? La capa 2A es una capa que está en continuidad. Que está en continuidad con el cuerpo de la ignimbrita. Es una capa 2, el cuerpo principal de la ignimbrita. ¿Qué características tiene? Bueno, es una capa fina. ¿Por qué la base de la ignimbrita es fina? Si es un depósito mal seleccionado, caótico, brecha, de un volcán que destruyó todo, y la base es fina. Sí, bueno, porque notaba que en la zona basal del cuerpo de la ignimbrita había una intensidad de cizallamiento en el flujo muy significativa, ¿sí? Ese cizallamiento en el flujo generaba una selección, por así decirlo, o una selección bastante particular. Y la capa, justo el contacto inferior de la ignimbrita, no tenía clastos. Estaba muy bien seleccionado, era masiva, es una capa masiva, sin clastos. Entonces dijeron, esta parte
representa la sección inferior y está tan bien seleccionada por efecto del cizallamiento del flujo. Okay. Se reconocen algunos sectores, en algunos depósitos, evidentemente en depósitos muy limitadamente, se ve que hay como una gradación inversa. Y la zona inferior del flujo, hay una discontinuidad, entonces podemos decir que son dos flujos separados, ¿sí? O es un flujo y otro flujo diferente. En este flujo superior hay una zona que parece estar deprimida en fragmentos, ¿sí? ¿Es por el cizallamiento? Bueno, o podemos interpretar otra cuestión. No solamente puede ser por efecto del cizallamiento. Si nosotros consideramos lo que vimos del flujo, de la uniformidad del flujo, podemos decir que el flujo en este caso aumentó la capacidad de la corriente. ¿Sí? ¿Por qué no? Aumenta la capacidad de un flujo granular y empieza a incorporar progresivamente más clastos. Sí, la base menos competente, posiblemente. No es necesario de pensar que es una capa 2A, simplemente es una característica del flujo. Otra característica común en el flujo es la indicación de clastos, sobre todo en la base de las cilindritas. Fíjense acá, en este caso, es una zona que estudiamos nosotros. El tamaño de los clastos, fíjense cómo están imbricados, bastante. Si les pongo la foto anterior, acá no se ve que estén imbricados los clastos, pero cuando hacemos zoom y más o menos lo marco y lo caemos así, ahí, y si ponemos más atención se reconoce que hay otro clasto acá así. Es muy común la imbricación de clastos en esta zona inferior. La capa 2B, que sería el cuerpo principal de la imbrita, tiene una caracterización bastante uniforme. ¿Por qué? Es un depósito mal seleccionado, caótico, pero matriz sostenido. ¿Qué característica tiene? Bueno, la matriz es ceniza, ¿sí? Y la base está enriquecida en líticos, ¿sí? Y empobrecida en pobres. ¿Por qué? Bueno, porque hay una razón hidráulica entre un lítico y un pómez. El lítico es denso y el pómez no, es livianito. Entonces, ¿qué pasa? Donde se deposita el denso, el livianito se va. Y donde se deposita el livianito, el pesadito ya se deposita. Entonces, esta gradación inversa en general indica una zona basal de concentración de líticos que se ve en el perfil como LZC, ¿sí? Lithic Concentration Zone, y una zona superior de concentración de POMES, Pómez Concentration Zone, en el diagrama. Bien. En muchos aspectos, esta zona basal, ¿sí? Del flujo piroclástico es tan caótica que genera una brecha lítica, ¿sí? Que son brechas en general que se suelen interpretar. Una brecha lítica que es un depósito brechoso, ¿sí? Donde tenemos bloques de varios metros de diámetro inmersos en una matriz tobácea, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se infiere como la zona próxima al colapso de la imbrita. La imbrita colapsó en esa zona, donde rápidamente perdió la carga de los clastos más significativos. Entonces también estos depósitos representan esa capa 2B o esa capa rica enriquecida en líticos, ¿sí? Son depósitos masivos de mala selección, matriz soportados, ¿sí? En general son poligenéticos, tienen clastos de cualquier cosa, clastos de conducto, clastos de lo que van colectando por la superficie y
Y asimismo, los diámetros pueden ser mayores a los varios metros y el espesor está en el orden de los 20 metros a 2 metros, dependiendo de la ignimbrita. Es muy común las brechas líticas masivas como zonas de enriquecimiento dentro del flujo piroclástico. ¿Sí? ¿Y cuál es una de las características? Bien, ¿cómo me doy cuenta que la brecha es una ignimbrita? Yo tengo grandes bloques, no es tan común eso. Bueno, en la matriz es de ceniza y también tengo que observar las pomes. ¿Sí? Pomes. ¿Fiames o pomes? ¿Sí? Pero bonitas, no tanto como la sección. Exactamente. Muy bien. ¿Dónde vamos a ver más? ¿Dónde vamos a ver más pomes? Hacia la parte superior de la ignimbrita. ¿Sí? Están flotando. ¿Sí? Tenemos ahí una foto horrible. Ay, no, pero se veían bien las pipe. ¿Sí? Sí. Ahí. Tiene pipe. Sí, pero es la que se ve. Bueno, está en la zona, la morfología del flujo ahí. Este tipo de caracterizaciones. Nosotros tenemos dentro de lo que es una única unidad, tenemos una fase, ¿sí?, que es más bien la pilítica, la dibujamos, este intervalo. En continuidad tenemos una segunda fase que está un poquito más seleccionada o menos seleccionada, la zona superior, ¿sí?, con PLT. Pero estas diferenciaciones indican variaciones en las condiciones de flujo o, en algunos casos, procesos postdepositacionales también. ¿Y ahí son 4 flujos piroclásticos en ese ejemplo? Creo que son 3, 1, 2, 3. Sí, ahí le ponen miembros, pero lo correcto es que no tenés una separación, no tenés una discontinuidad. No, pero ahí al costado dice flow unit 1 y es como, no sé, unidades de flujo, no sé. Por eso, la unidad de flujo está la separación donde termina, donde hay una superficie. Ahí hay una, donde tenés una superficie, tenés otra. Eso es. Si no hay superficie, no hay separación, ¿no? El soldamiento y la textura taxítica es un proceso bastante común. Muchas veces los depósitos piroclásticos no tienen soldamiento, se ven así, y se ven los pomes que simplemente están aplanados. Acá puede ser alguno. Pero esto es una roca que la matriz sí es ceniza. Es ceniza. Y un proceso muy común es que esta ceniza, en general, hay un empobrecimiento en cristales de la matriz respecto de los pomes, que en general tienen una concentración de cristales más elevada. Es bastante común eso. La zona de concentración de pomes, como se ve una zona de concentración de pomes en un flujo piroclástico, esta es una imagen del curso de volcanes en Salta. Hay zonas donde se concentran estos fragmentos, son realmente importantes. Y es en esta zona donde se concentran los pomes que también se dan estos procesos de fluidización, que son estas pipas de segregación de gas. Los pomes se alinean siguiendo estas zonas de escape de fluidos. Se alinean y se giran en general asociados a estas zonas de escape de fluidos. Como se ven las pipas de segregación de gas en general. Entonces, en el cuerpo de la ignimbrita, ese ideal, la zona superior es más diluida que la zona inferior. Tiene una menor, el flujo es más diluido, por eso genera estructuras de segregación de gas. Ok. Ahora, dentro de los procesos que generan los flujos piroclásticos, habíamos visto que el colapso de los domos es un proceso muy importante, de los más importantes. Y el colapso de los domos genera ignimbritas y también capas concentradas de líticos muy características que se llaman flujos de bloques y cenicas,
que vendría a ser cenizas. O Block and Ash Flow, ¿sí? Estos son muy típicos. Hay muchos en la Patagonia, está lleno. Y son los depósitos típicos del colapso del domo, esto que caía, que veíamos en el incendio. Están formados ¿por qué? Por bloques. Es una brecha tobácea, ¿sí? Composicionalmente, monomística, monolitológica, muy mal seleccionada. El arreglo es un arreglo en capa, pero el arreglo es macizo en general. Son matriz sostenidos y es una brecha monomística. Es raro ver una brecha monomística. Ya cuando vemos una brecha monomística decimos, a menos que sea, no sé, todo cuarcita. Decís, bueno, qué raro, una brecha monomística. ¿Cómo se habrá formado? Porque uno piensa, ¿cuál es la relación? En este caso, ¿a ustedes qué les parece? ¿Qué composición van a tener estos clastos del Block and Ash? La misma que la del domo. Exacto. La misma composición del domo. Entonces, van a ser clastos de bracita, van a ser clastos de una riolita, van a ser clastos de ese tipo. ¿Sí? Tienen morfologías en general de este tipo, ¿sí? Bases fuertemente erosivas, los clastos son bien brechosos, angulares, hay algunos que son más redondeados, pero en general son bastante... la selección es pésima, no tienen buena selección, en general van todos flotando en una matriz, pero una característica que hay que tener en cuenta en esto es que tenemos que ver algún indicio de que esto estaba caliente. ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando vemos una oleada piroclástica podemos ver material carbonizado, muchas veces es común, alguna planta quemada, restos de troncos, son muy comunes que reconocer el registro, sobre todo como una sección de algún tallo quemado, es muy común. Ahora en esto tiene tanta energía que conseguir un tronco ahí, una suerte mala. Se prendió fuego y chau. No hay una relación. Entonces, muchas veces hay estructuras de corteza de pan, ¿sí? Que se forman asociadas a estos procesos, donde esos bloques que forman la mayor parte de los depósitos se rompen, ¿sí? Por efecto de un rápido enfriamiento en general, por estar sometidos a condiciones atmosféricas súbitamente, porque estaban en una zona interna, si bien el domo estaba en la superficie, muchas veces lo que se quiebran así son porciones internas de ese domo. Entonces, generan bloques poliédricos, bloques de fracturas poliédricas que muchas veces se proyectan en el bloque, se llega como hasta una porción central, ¿sí? Del bloque. Entonces, son fracturas bastante profundas que simulan lo que es una corteza de pan. Estos tipos de bloques son muy fácilmente reconocibles y cuando se observan podemos pensar que estamos bajo condiciones de rápido enfriamiento. Esa corteza de pan nos está indicando que esa brecha se enfrió o estuvo sometida a temperatura. Y por último, en la secuencia ideal de la limbrita tenemos la nube acompañante, que va cayendo en la medida de que este flujo se va diluyendo, ¿sí? Y se genera la sedimentación a partir de la decantación. Ahí tenemos qué características tienen los depósitos de decantación. Bueno, son facies clastos soportadas, ¿sí? Mayormente. Son macizas, ¿sí? Son macizas. ¿Qué más? Están muy bien seleccionados. Al igual que en las facies de flujos granulares, los depósitos de caída también tienen una zonación. ¿Por qué? Y porque la caída no es igual cerca del conducto que alejada, ¿sí?
cerca del conducto vamos a tener también más líticos que caigan por caída, y a la medida que nos alejamos de la zona del conducto, se enriquecen en juveniles, podemos decirlo, o en pomes, trizas, etc. La granulometría también, que domina, ¿sí?, un depósito piroclástico de caída o una capa 3, es una granulometría en general fina, ¿sí? Dependiendo de qué, dependiendo de cómo es la fragmentación. Si la fragmentación es muy efectiva, es una erupción poderosa, va a quebrar la roca en 1000 millones de pedacitos y van a ser muy finas. Si es menos efectiva la caída, y bueno, va a ser una granulometría más gruesa, por ejemplo en el caso de los depósitos retromagmáticos. Y el soldamiento, bueno, el soldamiento no es común, casi que no es común. Entonces, bueno, una de las características, lo mismo que para depósitos, para corrientes piroclásticas, podemos reconocer estadios de aumento de energía o uniformes o de disminución de la energía en base a la granulometría. Esas variaciones granulométricas pueden ser interpretadas en esos términos. Tenemos condiciones de descarga sostenida, donde tenemos una continuidad entre los depósitos, zonas de menor energía, zonas de energía más considerable, o una acumulación pulsatoria, ¿sí? ¿Cómo hacemos su clase? No, bueno. Yo tengo que preparar. ¿Qué te sorteaste? El ordovícico del NOA. Si te voy a decir que era largo, vamos. Tú puedes. Nos vemos. Chao. Bueno, y ahí tenemos lo que son las principales características de estos depósitos. Bueno, hasta ahí estamos. ¿Alguna duda? ¿Se entiende? La carita, ¿cómo se llama? Martina. ¿Y Martina? Sí, yo no leí el libro, pero estoy bien. Igual es ilegible, Brandy Popular, no sé qué tiene con las Para poner un poco patas. las ideas. ¿Sí? Es más fácil teniendo muestras y tratando de poner eso va a ser lo mejor. Por ahí lo vamos a ver cuando en la clase que vienen los chicos, mezclamos fases de domo y todo, y con estas, y por ahí las vemos todas juntas y hacemos la clase de nomenclatura. Yo creo que va a ser lo mejor. Sí. Ahora vamos a ver si grabó esto. ¿Vos Bueno. querés algo más? No. ¿Querés que me fijes si esto grabó? Dale, fíjate. Yo traje ahí algunas de las muestras, pero me parece que va a estar bueno. Yo creo que el over Sí.